Ulises, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Gerardo? Muy bien, ¿y tú? Igual, muy bien. Si me escuchas bien ahí, no se corta ni Perfectamente nada. bien, Perfecto. nada. ¿Cómo te va? ¿Qué tal ahorita las épocas de calor han estado para sufrir, no? No, hombre, y de sequía. Y de sequía también. Este, bueno, la voy a dividir como en cuatro bloques más o menos, cinco bloques. Ajá, va, Voy a empezar como con la introducción de qué está pasando y ya luego te empiezo a bien. hacer preguntas, ¿te late? Oiga, Va, puesto. pues empezamos. ¿Cómo está toda la audiencia de la Opinión de Santiago? Estamos aquí con Ulises. Y el pasado lunes 18 de mayo, varios habitantes de la Versolilla y el Jofrito y otras comunidades de Santa Rosa de Jauregui bloquearon la carretera federal de 57 por más de 26 horas aproximadamente, exigiendo una solución a la falta de agua que arrastran desde hace meses. El bloqueo generó filas de hasta 70 kilómetros y desató un cruce de acusaciones políticas sobre quién está detrás de toda la movilización. Para entender a fondo el problema, estamos aquí con el diputado local Ulises Gómez de la Rosa, que es representante de la zona por Morena. Entonces, Ulises, muchas gracias por darnos el tiempo. Eh, entonces, vamos Al a contrario, empezar. Gerardo, muchísimas gracias a ti. Entonces, vamos Claro. a empezar y tú representas esta zona. ¿Desde cuándo y cómo te ha llegado el problema del agua y la Versolilla y las comunidades de alrededor? Fíjate que fue mucho antes de que yo fuera incluso candidato a diputado local. El problema del desabasto de agua en esta región tiene aproximadamente 4 años que se ha venido recrudeciendo paulatinamente. Pero en el 2024, cuando estábamos en plena campaña electoral, surgió todavía un problema mucho mayor y qué bueno que estamos contextualizando porque es importante que la audiencia entienda cuál es el origen del problema, porque es parte de una solución que no admiten los pobladores de allá de estas comunidades y que ha estado presentando el vocal ejecutivo incluso el día de hoy en algunas entrevistas que ha tenido. En aquella época, en la campaña del 2024, pues precisamente para atender el desabasto de agua, la Comisión Estatal de Agua empezó a perforar un pozo en medio de 8 comunidades. Se decía, y así lo dijo la Comisión Estatal, que este pozo era para abastecer las comunidades. Y bueno, pues todo el mundo estaba tranquilo, estaban viendo que se estaban desarrollando los trabajos, se perforó el pozo, no se equipó, se perforó nada más. Y cuando empezó el tendido de la red, de la infraestructura hidráulica, pues lejos de ir esta red hacia el lado de las comunidades, fue hacia el lado contrario y se empezó a extender la red hacia la carretera 57. Y ahí fue donde detonó el problema. Todos los pobladores de estas comunidades, los ciudadanos, decidieron parar la obra y tomar la carretera 57 en aquel entonces, pues para que primero la Comisión Estatal del Agua explicara la obra y segundo, pues que dijera pues para dónde iba esa agua, porque finalmente el desabasto de agua ya lo traían arrastrando y ahora se pretendía sacar agua de ahí mismo, de esas comunidades, pero quién sabe para dónde, ¿no? El tema de que la red iba hacia la carretera 57 y no hacia las comunidades. Y ahí pues tiene mucha razón los ciudadanos, ¿no? Finalmente, Santa Rosa Jauregui durante mucho tiempo ha sido una de las zonas abastecedoras de agua de Querétaro. Tan solo recordar que en la zona de Juriquilla, pues existe una comunidad que se llama Acequia Blanca, que ya de acequia no tiene nada, porque finalmente todo el agua que había ahí pues, fue destinada para la parte de Juriquilla. Y esto es parte del contexto general de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces se detuvo la obra de este pozo y bueno, finalmente se siguió abasteciendo a las comunidades con los pozos que había. La Versolilla tiene un pozo que dotaba de agua a la comunidad, pero ese pozo ya tiene 35, 36 años. Y finalmente, pues nunca se le dio mantenimiento. Las líneas de agua que alimentaban ese pozo, pues finalmente se fue agotando, se fueron tapando
y terminó por abatiéndose el pozo. Y eso pues recrudeció todavía más la situación de la zona, porque nunca presentaron un proyecto alternativo a la Comisión Estatal del Agua. Para ellos decían, o se conectan al pozo 35, que así le llamaron al que perforaron ellos, o no van a tener agua. Le llaman incluso, todavía para tener más información al respecto, le llaman pozo 35 porque da 35 litros por segundo. Para que la comunidad de la Versolilla pueda tener agua, necesita por lo menos un pozo que dé entre 12 y 14 litros por segundo. Y ya su pozo pues solamente estaba dando 1.5 o hasta 2.5 litros por segundo. Esa es la gravedad del asunto. Pero finalmente no es un tema donde la ciudadanía se haya opuesto simplemente a la obra por capricho, sino porque al día de hoy pues todavía no existe un proyecto donde garantice la Comisión Estatal del Agua que el pozo que se construyó fue para alimentar o es para alimentar a las comunidades, porque todavía hablan pues de que se debe de conectar a otra comunidad que se llama Ojo de Agua, que también tiene escasez de agua, pero que en la parte de atrás de esta comunidad y en medio de la palma, de la Versolilla y de Ojo de Agua, existe un desarrollo inmobiliario nuevo. No sabemos de quién es, no sabemos quién es el dueño de este desarrollo inmobiliario, pero ya hay la sospecha de que también se trata de alimentar a este desarrollo inmobiliario. Entonces, pues los ciudadanos tienen ya 4 meses sin agua. Gerardo, al día de hoy es uno de los periodos más largos que ha habido en el desabasto de agua de una comunidad. Y bueno, pues ellos decidieron manifestarse de forma diferente y exigir el servicio. Y, o sea, ¿a ti qué te dicen los vecinos hoy? O sea, ¿qué es lo que están pidiendo concretamente? ¿Y cuántas comunidades Fíjate, y cuánta gente está realmente ahorita sin agua? mira, la comunidad que tiene más crisis es la Versolilla. Esa es la comunidad que sí está en verdadera crisis porque ni siquiera un sistema de porteo, es decir, las pipas que van a surtir este agua y que ha estado mandando por ahí la Comisión Estatal, pues le dan abasto a toda la comunidad. Escasamente llegan al 30% de la implementación de este servicio. Entonces, pues las partes altas y algunas zonas intermedias, pues siempre se quedan sin agua, ¿no? Y eso genera una crisis mucho mayor. La verdad es de que altera su calidad de vida diaria. Pues imagínate temas del baño, temas de aseo personal, una cuestión que se ha vuelto incluso de salud pública, el tema de los trastes, en fin, pues hay muchas cosas que le ha alterado la vida ahí a los habitantes. Y bueno, pues ellos se encuentran desesperados, que esa es la palabra que debemos de ocupar, Gerardo. Yo he Ujú. tenido asambleas comunitarias allá con ellos, asambleas muy grandes donde asisten 120, 150 ciudadanos, y la verdad es de que resulta difícil no ser empático con ellos. Uno entiende realmente lo que están viviendo, lo que está sucediendo. Y la verdad es de que las soluciones que se han estado presentando y que nos presenta el gobierno, la Comisión Estatal, pues no son a corto plazo ni en el plazo inmediato, son en todo caso a mediano o largo plazo. Es decir, si se perfora un pozo nuevo o se atiende la conexión a este pozo 35, estamos hablando de 6, 7 meses todavía más de desabasto de agua a las comunidades para que empiece a funcionar un sistema de esta naturaleza. Entonces, la verdad de las cosas es de que está muy, muy complejo. Ellos se encuentran decepcionados de todo el mundo. Muchos de ellos no aceptan la representación política de nadie, ni de un servidor, ni de ningún otro partido político. Y ya, pues, en el sistema de calidad de vida diaria, pues me imagino yo que los conflictos entre internos de familia y entre familias o entre vecinos pues se vuelve mucho, muy difícil. Déjame decirte que han llegado ellos a los insultos, incluso a la agresión física, cuando van las pipas, porque se pelean prácticamente por el llenado de un tinaco de 1,000 litros o un tambo por ahí de 200, 250 litros. Entonces, pues la verdad es de que es muy, muy complejo todo el sistema que viven y bueno, pues nos encontramos finalmente ante la insensibilidad de la Comisión Estatal del Agua y del Gobierno del Estado. Me imagino que estás familiarizado con el plano del proyecto de la CEA, que como dices, el pozo, le pusieron el pozo 35, pero es
el nombre oficial CRO SRP 35. Ese documento habla de que va a abastecer o es para 6.463 habitantes beneficiados, con una proyección a 16.000, poquito más de 16.000 en el 2045, y que es uso público urbano. ¿Qué opinión te merece este proyecto? Mira, si lo hubieran planteado desde un principio, Gerardo, como debiera ser, pues me parece que no hubiera tenido ningún problema, pero la verdad es de que hay mucha torpeza en la comunicación del gobierno porque jamás se le explicó a los ciudadanos para qué era el pozo. Y obviamente, pues al ir en la conducción de la línea en sentido contrario a las comunidades, pues eso fue lo que detonó una serie de protestas que hoy en día los ciudadanos de allá, no nomás de la comunidad de la Bersonilla, sino de las otras 6, 7 comunidades que están alrededor, ya no quieren que ese pozo se eche a andar, porque existe la sospecha de que ahora no vaya para la carretera, pero que sí alimente a desarrollos inmobiliarios nuevos que están surgiendo en la zona. Entonces, pues se les hace una tomada de pelo el asunto del Pozo 35 y dicen, no lo queremos, hay que se quede el Pozo 35, más bien busquen una opción diferente para que esta pueda funcionar. Tengo entendido que la Comisión Estatal del Agua ya mandó una máquina perforadora y pues se está explorando una opción diferente que es al lado del Pozo de la Versolilla volver a perforar siempre y cuando los estudios técnicos digan que a una profundidad de 200 metros sí exista la posibilidad de que pase por ahí una vena de agua y que podamos llegar pues, a un tema donde se pueda surtir la comunidad. Digo, finalmente los estudios van a tardar por ahí alrededor de un mes y después de eso pues se va a empezar, si es que hay la viabilidad, pues se va a empezar a perforar el pozo. Hace rato comentabas que habían hecho un fraccionamiento ahí cerca. Hace 2 años el proyecto se frenó, dice la SEA, que se frenó por rumores de que el agua iría a una refresquería, a un campo de golf o a un fraccionamiento. ¿Sabes más o menos de dónde salieron los rumores o tienes algún sustento de eso? Claro, de ellos mismos, Gerardo, no fue un rumor que haya alimentado ningún grupo político y ningún ciudadano. La duda de los ciudadanos es porque el tendido de la red iba hacia la carretera, no hacia las comunidades. Y de ahí en fuera, pues lo que trató de ocupar la derecha, para decirlo muy claro, el Partido Acción Nacional, que en el ánimo de la defensa que ellos estaban haciendo, pues ellos mismos sacaron estas teorías para decir que estábamos mintiendo o que los ciudadanos estaban mintiendo al respecto. Esos son rumores que ellos dejaron correr en un sentido de crear una defensa al proyecto que venían realizando. Pero la realidad de las cosas es muy simple, es más simple que eso. Finalmente la línea de conducción no iba para las comunidades, iba para la carretera y por eso se frenó la obra. O sea, ¿tú crees que cuando la SEA dice que el agua es solo para las comunidades, no es verdad o o sea, es mentira? Mira, hoy en día pudiera ser que sí, Gerardo, pudiera ser que existe una intención genuina de la Comisión Estatal de poder dotar de agua a las comunidades. El problema es que ya no es la Versolilla, sino que ya la opinión radica en las comunidades de La Palma, de La Gotera, de Palo Alto, de Jofre, Jofrito, de Ojo de Agua. Todas esas comunidades tienen comités que se fueron creando a lo largo de 2 años y que ellos no quieren que se eche a andar ese pozo, a pesar de que es un pozo que pudiera alimentar a una de las comunidades, pues la verdad es de que les queda la duda de que en esta conexión que se pretende, que no nomás es hacia la Versolilla, sino también hacia Ojo de Agua, pues creen que con esa conexión se va a alimentar el desarrollo inmobiliario nuevo que está en la parte de atrás. Entonces, pues digo, finalmente quienes han generado este sistema de desconfianza hacia la autoridad, pues son ellos mismos, por tanta promesa y sobre todo por no tener claridad en los proyectos que le han presentado a los ciudadanos. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Qué prueba tendría que dar la autoridad para que la comunidad acepte la conexión? Pues mira, yo creo que es un tema de mucho diálogo, de mucho consenso. Me parece que deben de reunir a las comunidades para explicar los proyectos, a qué se comprometen. Me parece que debería de existir un comité de seguimiento de la obra que se estaría realizando integrada por ciudadanos de la región
que no sean miembros del Partido Acción Nacional, porque muchas veces lo han intentado, de que estos comités de supervisión de obra queden en manos del Partido Acción Nacional y que más bien atiendan al tema ciudadano. Si todo esto sucede, pues me parece que no tendría ningún problema, pero desde el inicio básico de la comunicación que debe de tener el gobierno del Estado para poder sociabilizar una obra, pues se me hace siempre muy torpe. Decía el secretario de gobierno en estos días que dio la conferencia de prensa, pues de que el Pozo 35 se iba a conectar sí porque sí y que les valía un sorbete lo que opinaran los ciudadanos, porque esa era la obra que tendría que estar funcionando. Pues desde ahí ya empezamos mal. Si no consultan a la ciudadanía, pues eso va a ser un problema. Los que generaron la desconfianza son ellos. Los ciudadanos no quieren al gobierno, no quieren al Partido Acción Nacional. Los han estado mintiendo desde 4 años a la fecha. Entonces, pues se me hace muy torpe que quieran imponer una obra sin que exista un proceso de consulta, de información, de garantías que puedan existir para que se haga conforme a lo que están pidiendo los ciudadanos. Y te voy a preguntar algo un poquito más directo, porque pues, fue público en el 2024. Se te señaló a ti de movilizar a los habitantes para evitar la conexión de este mismo pozo. ¿Qué responderías a eso? Mira, en aquella época fueron coyunturas muy diferentes. Estábamos en un proceso electoral, pidieron asesoría de un servidor, pidieron incluso la mediación mía para poder resolver ahí el tema, pero fue una movilización de 8 comunidades, no fue nada más de una, Gerardo. Fueron más de 1,000 gentes las que estuvieron ahí en la toma de la carretera 57, que duró, fueron 2 días. El segundo día duró cerca de 10 horas la toma de la carretera, pero finalmente pues hubo ahí un acuerdo con el gobierno que pudo destrabar el asunto y que esperábamos pues que eso fuera caminando de manera favorable. La ruta que yo he elegido para poder resolver el tema del agua, pues es la vía jurídica. Tengo una serie de amparos interpuestos en los tribunales federales que ha obligado a que el gobierno actúe de manera diferente. Incluso llegamos a un acuerdo para el precio de las tomas de agua ahí en Santa Rosa, que costaban entre 35 y 50 mil pesos, a que costaran 7,000 pesos a pagar en 2 años, y fue publicado en el diario oficial La Sombra de Arteaga. Fue un acuerdo que se hizo con la Comisión Estatal para todo aquel ciudadano de toda la demarcación de Santa Rosa que quisieran tomas de agua. Pero fíjate hasta dónde ha llegado el tema, aun y cuando llegamos al acuerdo, aun cuando fue pasado por su consejo directivo, aun y cuando fue publicado ya y que es una obligación del gobierno cumplir con este mandato, no han hecho un solo contrato de un año a la fecha. Entonces, pues la gente está enojada, pues por supuesto que sí. Nadie tiene contratos de agua y si lo quieres ahorita en este momento siguen costando 35 a 50,000 pesos. Entonces, pues es obvio que tengo una gran identidad con la gente de Santa Rosa, es mi distrito, lo recorro continuamente, tengo reuniones cada 8 días con alguna comunidad y por supuesto que me preguntan muchas cosas, preguntan muchas dudas y pues bueno, finalmente exponen la precariedad en la cual viven. Pero de ahí a que un servidor esté asusando a la comunidad para tomar la carretera, me parece que ahí se equivoca el gobierno, y me parece que ahí los señalamientos que han hecho por parte del gobierno se excedieron en estos calificativos, y me parece que no están entendiendo el grave problema social que existe allá. Y te lo comento, Gerardo, porque finalmente fueron los ciudadanos los que nos brincaron a todo mundo. Me brincaron a mí, brincaron a los partidos, brincaron al gobierno y finalmente en la desesperación ellos decidieron tomar la carretera 57. No por ello tenemos que criminalizarlos y no por ello tenemos que dejar de ver el problema de fondo. El problema de fondo es el desabasto del agua. Has dicho que no hay solución de corto plazo. Si el pozo lleva 2 años aforado y listo, ¿no es la desconfianza parte de la que se atribuye la que tiene a la gente hoy sin agua?
Sí, claro, por supuesto. Por eso no se llegó ni siquiera al equipamiento. O sea, está la pura perforación, pero no está equipado. Es decir, no tiene bomba, no tiene el tablero y los controles de electricidad que debe de tener. No está el transformador, en fin. Le hacen falta muchas cosas ahí a ese pozo para que pudiera funcionar. Pero efectivamente, pues es un tema de desconfianza. O sea, quién le va a tener confianza a un gobierno que no se presentó el día de la toma de la cartera 57, no se presentó con ningún funcionario de primer nivel? Pues ahí estuvieron los concertadores de gobierno del estado, y hasta que le entró la federación con el delegado de gobernación, pues empezó a destrabarse ahí el asunto. Pero al día de hoy, Gerardo, al día de hoy no hay una solución que deje satisfechos a a los pobladores. Quedaron de mandar 10 pipas diarias para tratar de contener un poco el problema, pero solamente han llegado un promedio de 6 pipas, y no sé, al día de hoy, eso fue el mismo día que llegaron al acuerdo, pero no sé si al día de hoy les vengan cumpliendo con el número de pipas que se requieren para más o menos ir paileando ahí el asunto. Déjame decirte que en la parte alta de la comunidad existe un depósito de 60,000 litros. Se necesitan muchas pipas para poder llenar primero el depósito y después atacar por abajo con pipas también, pues el abasto para tinacos y tambos. Pero también pues es un sistema que financieramente no es soportable por mucho tiempo, ¿no? Tarde o temprano, pues la Comisión Estatal va a dejar de mandar pipas por el costo que representa estar comprando pipas por afuera y mandándolas a esta comunidad. El PAN por Martín Arango dice que esto es Morena buscando incendiar Querétaro. El gobierno estatal habla de incitadores y dicen que lo dejarían o lo van a dejar a la Fiscalía General de la República. ¿Te preocupa una posible denuncia o qué les responderías? No, para nada. Es más, qué grave que lo hayan hecho de esta manera. Primero, porque no se debe de criminalizar la protesta. Me parece que no han entendido nada de la evolución social que ha tenido la ciudadanía, que más allá de una protesta, lo que está atrás, el tema de fondo, pues es el desabasto de agua, el acceso al derecho humano al agua, y esa parte no la están entendiendo. Entonces prefieren, pues más bien atacar el asunto por medio de demandas penales para poder encarcelar a los ciudadanos que se manifestaron por una necesidad de primer orden. Fíjate nada más lo grave del asunto. Lejos de atender el problema del desabasto del agua, pues qué fácil terminar el problema metiendo a la cárcel a los ciudadanos. Qué grave sería si la fiscalía empieza a hacer citatorios y empezar a encarcelar ciudadanos. Pues entonces de aquí en adelante nadie va a poder manifestarse, pues estás conculcando ahí los derechos y las libertades de los ciudadanos por un tema eminentemente social. Estas acusaciones que lanzan desde el gobierno, pues, y desde el Partido Acción Nacional, pues son muy lamentables. Se están criminalizando a los ciudadanos, los llaman el cartel de Morena, se atrevieron a llamarlos el cartel de Morena que está actuando ahí. Imagínate, esa es la categoría y la calificación que le da el PAN a los ciudadanos de Santa Rosa Jáuregui. Y por otro lado, pues muy lamentable que estas acusaciones, estos señalamientos vengan del secretario de gobierno. Me parece, Gerardo, que el secretario de gobierno acaba de dinamitar los puentes de comunicación que existen con el Poder Legislativo, porque finalmente se puso como vocero del PAN y no como vocero del gobierno. Imagínate quién se va a querer reunir con él o con alguien que haya estado acusando a Morena o algún diputado miembro de esta legislatura de estar atrás incitando a los ciudadanos, como si los ciudadanos no pudieran moverse por sí mismos ante una necesidad apremiante que tienen, y sobre todo, pues tratándose de un tema de sobrevivencia pura diaria. Entonces, pues, se equivoca totalmente el gobierno. Yo no tengo miedo absolutamente a nada. Si van a presentar una denuncia en mi contra, que lo hagan, y ya veremos cómo nos defenderemos en el ámbito legal. Entonces, para aclarar, ¿tú o Morena acompañaron, organizaron o financiaron de alguna manera, algún bloqueo de lunes?
Para nada, nunca, nadie, ¿eh? Lo voy a decir con toda claridad porque hubo otros actores de Morena que también fueron señalados. Yo te puedo asegurar, ya incluso a toro pasado, que nadie de Morena ni estuvo atrás de la movilización, ni incitó absolutamente a nadie a tomar la carretera 57. Y bueno, ya para terminar, más allá del pleito político, ¿cuál es tu propuesta concreta para que llegue el agua? ¿Y para cuándo crees que pase eso? Me parece que debe de haber una gran mesa de diálogo, no solamente con la comunidad de la Versolilla, sino con todas las comunidades, y que se presenten las dos opciones que son más viables y que se hable con mucha claridad en cuanto a los tiempos y a la conectividad que pueda tener uno de estos pozos con la comunidad. Me parece que esa es una tarea que debe de hacer el gobierno, de convocar a todo mundo, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente no dejo de ser el representante popular de la zona, yo represento a los ciudadanos y me parece que todos debiéramos de estar en una gran mesa de diálogo para poderle dar viabilidad al asunto, que todo el mundo entienda de qué se trata cualquiera de las dos obras, cuánto es el tiempo que se va a tardar, cuál es la inversión que va a hacer el gobierno del estado, cuánto cuesta la obra, quiénes le van a dar seguimiento a la misma y qué se va a hacer en tanto se realiza cualquiera de los proyectos, que ese es otro asunto muy importante. Si no lo hacen de esa manera, pues yo creo que van a seguir los problemas andando, porque además lo que han hecho muchas autoridades, Gerardo, ahí en mi distrito, es estar invitando al diputado espurio del Partido Acción Nacional, Enrique Correa, que perdió en la zona, lo invitan a todo tipo de actos públicos en vez de que las autoridades estatales, municipales o cualquier ente estén invitando al diputado que ganó en la zona y que representa realmente los intereses de Santa Rosa Jáuregui. Entonces, pues si todo ese tipo de cosas no se dan, pues yo lo veo muy complicado. La invitación es sentémonos al diálogo, sentemos a todos los comités de cada una de las comunidades, hagamos una gran promoción de cualquier solución que se vaya a dar para que todo el mundo esté enterado y esté conforme de lo que se vaya a hacer. Pues muchas gracias, Ulises. Te agradezco de parte de todo el equipo de La Opinión Santiago y de todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos leen. Muchas gracias. Al contrario, Gerardo, te agradezco mucho ahí el espacio, la oportunidad de dirigirme al auditorio y saludos a todos. Pues hoy se van a estar subiendo algunos, se van a hacer videos, o sea, se va a subir completo el video a YouTube y a Facebook, pero se van a estar subiendo reels chiquitos a todas las redes sociales en el Inter de hoy, mañana y pasado, porque van a ser varios. Como dividirlos por preguntas para que vayan saliendo. Perfecto. Va. Pues muchas gracias, Va Ulises. que va, hecho. Ahí nos estamos Estoy a viendo. la orden. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.